Es interesante hablar de San Martín, ya que si bien es el padre de la patria, siempre se lo ha considerado por la historiografía liberal como una persona que no intervenía en política, ¿no es cierto?, como el santo de la espada. Nosotros en la materia, en Historia Constitucional, analizamos el desempeño que San Martín tuvo en cuestiones políticas, ¿no es cierto? Cuando él regresa de España tras su formación militar, donde la desempeña con gran elocuencia, está en el norte de África, luego en los triunfos de Bailén contra los franceses en el territorio español, él regresa y va a ser uno de los protagonistas en la formación del segundo triunvirato y la caída del primer triunvirato, y la conformación de aquella asamblea del año 13 que tiene todo un ideario progresista de por sí y es auspiciado por San Martín, la logia de la cual formaba parte y otros revolucionarios. En esa asamblea del año 13 San Martín va a tener unas diferencias muy importantes, y los seguidores de San Martín con Alvear, que también era parte de esa logia, pero que tenían diferencias en cuanto a cómo llevar a cabo la independencia, ¿no es cierto? En qué momento, sobre el mérito, la oportunidad, la conveniencia y el momento. Alvear decía en la asamblea del año 13 que la independencia sí, pero no en ese momento. Privilegiaba la cuestión externa, decía que Napoleón estaba perdiendo fuerzas y que el rey de España podía volver al poder y recobrar el poder de las colonias que se estaban revolucionando. En cambio, San Martín decía que no había que esperar, que había que hacer la independencia ya, y privilegiaba la situación interna, las condiciones favorables en las batallas contra los realistas, y que era el momento de hacer eso, y para difundir el espíritu de libertad en los otros dominios que en ese momento tenía España y que estaban obviamente sojuzgando con esa política colonial española que hacían sobre el virreinato. Entonces eso es importante. Ahí tenemos un San Martín que nos pinta de cara a un político con una independencia ya. Sin embargo, esa postura en la Asamblea del año 13 va a perder, Alvear se impone con los suyos y la independencia en 1813 no se da, y tampoco la tan ansiada Constitución. Eso llegará recién en 1816. San Martín no va a ser congresal en Tucumán, sin embargo él desde la gobernación de Cuyo va a mantener constantes vínculos con los congresistas, principalmente los cuyanos, sus amigos, y va a pedirles que el Congreso declare rápidamente la independencia. Para sus planes de liberación continental no era lo mismo que nuestro país independiente impulse estos espíritus de libertad y que no seamos, por el contrario, una provincia colonial que se rebela. No es lo mismo una provincia colonial que se rebela y que las tropas españoles asedian que un país independiente que sigue siendo asolado por sus antiguos dominadores. San Martín lo tenía muy claro, esto es una cuestión importante, su estrategia, y para eso va a pedirle al Congreso Tucumán que declare la independencia rápidamente, lo que lo hace. Después hay algunas divergencias. San Martín, por supuesto, va a decir que tiene mucho afecto por la República, pero él concebía que en ese momento era indispensable una monarquía constitucional para impedir la disgregación en pequeñas republiquetas y tener menos poder en el concierto internacional. Entonces, una monarquía podía unir los antiguos territorios virreinales y propender hacia la libertad. Luego de esta situación, él en 1817 inicia una de las grandes gestas revolucionarias, que es el avance y el cruce de la cordillera y su avance hacia Chile para emprender el plan de liberación continental y llegar hasta Lima, el gran foco de realistas, de godos, como se les decía a los españoles en ese momento. Pero antes tiene que liberar Chile. Para eso cruza una de las cordilleras más altas del mundo, más de 4.000 metros de altura, más de 5.000 personas, más de 1.500 mulas, caballos, etc. Es una gesta que es muy dificultosa, hay una gran amplitud térmica y San Martín lo puede hacer por 6 frentes con una gran capacidad de coordinación, más de 700 espías llevando y trayendo información, difundiendo información falsa y a la vez despistando a los enemigos, lo que lo consolida como un gran estratega militar que obtiene sus primeras de las batallas en la batalla de Chacabuco, en los llanos de Chacabuco, consolidando la victoria y el ingreso a Santiago de Chile. Luego San Martín regresa a Buenos Aires, pide refuerzos y en Chile hay un retroceso, la batalla de Cancha Rayada,
y hasta que retorna nuevamente a Chile y consolida la independencia de Chile con la batalla de Maipú o Maipo, como se decía en ese momento. Luego de eso él emprende su huida hacia Perú y ahí también consigue la independencia de Perú, es declarado protector del Perú y gobierna tanto como lo hizo en Mendoza como en Perú. Y es interesante también hablar con San Martín como hombre político. Elimina las imposiciones de trabajos forzosos a los indígenas, las mitas, la encomienda, el yanaconazgo, termina con los títulos de nobleza, suprime el Tribunal de la Santa Inquisición, forma escuelas. En su gobernación en Mendoza también hace situaciones muy similares, propende la industria nacional, la protección de la industria del vino. En Mendoza crea también bibliotecas. Es muy importante también su labor de gobierno cuando está al cargo tanto de gobiernos provinciales como de gobiernos, como en el gobierno de Perú en ese caso. Cuando en 1819 el director supremo de Estado le pide a San Martín que regrese con su ejército para defender a Buenos Aires de las incursiones que se venían de los federales. San Martín va a desobedecer esa orden, por eso va a ser bastante odiado por un sector importante de ese mercantilismo, de ese centralismo porteño muy conectado con el libre cambio en el Río de la Plata. Él luego, por distintas circunstancias, abandona el país, pero siempre va a tener un gran afecto. En 1829 va a regresar a nuestro país, sin embargo no desciende de su buque y va a estar 3 meses en Montevideo. ¿Qué era lo que había sucedido? En 1828, en diciembre, había sucedido el fusilamiento de Dorrego, de aquel gobernador federal, a manos de Lavalle. Y Lavalle, en esa situación de inestabilidad política en la provincia de Buenos Aires, Lavalle se encuentra con él en buque y le propone incluso tomar el gobierno, ser parte del gobierno. Y San Martín dice que no va a estar en rencillas internas y nunca asumiría un cargo que está manchado por la sangre de los compatriotas. En definitiva, esto nos muestra una persona también que el poder era para servir a las causas nacionales e incluso a la unidad latinoamericana y no para meterse en problemas, rencillas internas que eran menores a su causa, que él consideraba en ese momento, en el primer momento, la causa de la liberación del dominio español. Desde Europa, algo que por ahí a veces no se considera mucho, no se analiza en demasía, pero él va a tener una importante influencia en las cortes europeas en virtud de los bloqueos navales y de las excursiones de los franceses y luego anglo-franceses en el territorio de las Provincias Unidas de Sudamérica y del estuario del Río de la Plata. Y él va a hacer una gran cantidad de reclamaciones y va a hacer las veces de un diplomático con toda la experiencia y el honor que en Europa se lo reconocía para frenar estos impulsos colonialistas de las potencias extranjeras. Así que nos va a seguir acompañando desde Europa, a pesar de que muchas veces los gobiernos centralistas y principalmente porteños, unitarios, van a olvidar su legado y van a tratar de ocultar la memoria de San Martín, que sin duda es una memoria de San Martín que nos mantiene, que habla de la unidad nacional constantemente en un país como el nuestro que constantemente se ha visto disgregado por las peleas internas, y San Martín creo que hoy en día es un llamado de atención a la unidad nacional y a los altos valores que como argentinos quizás deberíamos empezar a recuperar, tanto los ciudadanos como la clase política.